Bueno, entonces el día de hoy, como temática, vamos a abordar lo que tiene que ver con valores, familia y construcción de valores. Pero antes de iniciar, me gustaría que ustedes me compartieran un poco su percepción o su punto de vista. ¿Consideran ustedes que a lo largo del tiempo o bueno, al día de hoy, en la actualidad, se ha ido como desdibujando un poco todo este concepto de los valores y se le ha ido como restando importancia a los mismos? Es decir, ¿será que las familias hoy en día estamos educando diferente? ¿Estamos educando en otros aspectos y estamos de pronto dejando un poco de lado todo lo que tiene que ver con los valores? Me gustaría que de pronto a través del chat o si alguien quiere activar el micrófono, también lo puede hacer. Me gustaría que me compartan o que nos compartan mejor un poco su percepción al respecto. ¿Cómo ven ustedes todo este tema de los valores en la actualidad? Hay personas que dicen que se han ido perdiendo, de pronto habrá personas que dicen que opinan que se han ido fortaleciendo, pero de acuerdo a lo que nosotros o las circunstancias que nosotros podemos o que evidenciamos en nuestra cotidianidad, ¿qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Los invito a que participen a través del chat. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, Miriam por acá nos dice que desde su punto de vista en la actualidad se ha ido perdiendo, de pronto se ha ido desdibujando todo lo que tiene que ver con los valores y se le ha ido restando importancia a los mismos, ¿no? A través del tiempo. Cuando nosotros hablamos de que las familias hoy en día educamos o educan diferente, pues puede ser, ¿cierto? Hay personas que dicen, bueno, es que no se puede educar a como se educaba hace 20 años porque pues ese mundo ya no existe o las condiciones no son iguales que hace 20 o 30 años. Y bueno, son puntos de vista pues válidos. Fabio, buenas noches, bienvenido. Te invitamos a participar. Estaba indagando, te invito a que nos cuentes cuál es como tu perspectiva, cuál es tu opinión con respecto a los valores o al fortalecimiento de los valores en la actualidad. De pronto, si consideras que en la actualidad se ha ido como perdiendo, se ha ido desdibujando, se le ha ido quitando importancia a todo lo que tiene que ver con la formación en valores, o si por el contrario de pronto pues opinas que se ha ido fortaleciendo o se le ha dado otro enfoque. Te invito a que nos compartas tu opinión a través del chat o si tienes micrófono también lo puedes activar y te escuchamos. Álvaro Andrés, bienvenido, buenas noches. Te invitamos también a que nos compartas tu opinión sobre lo que estamos conversando. Bueno, entonces mientras ustedes van realizando sus aportes a través del chat, vamos entonces a dar inicio. De pronto, para las personas que no me identifican, mi nombre es Cristina Rueda, profesional de desarrollo humano de la unidad Bienestar UMB Virtual, psicóloga de profesión. Eh,
bienvenidos a todos, todos y todas a este espacio. Entonces, vamos a dar inicio como tal o vamos a entrar de lleno con la temática. Y recuerden que pues igual el chat estará habilitado y yo estoy pendiente del chat para que vayamos interactuando. Bueno, antes de empezar a hablar como tal de valores, ¿cierto? Debemos hacer una introducción a lo que es familia o a la concepción que se tiene sobre familia. Entonces encontraremos múltiples opiniones o múltiples definiciones, pero yo creo que de una u otra forma definir familia, pues puede tener o tiene, mejor dicho, como su nivel de complejidad, ¿cierto? Entonces, hablamos como tal de la familia como un elemento activo de la sociedad, que se condiciona por las leyes y las dinámicas sociales, económicas y culturales propias de cada región. A medida que la humanidad se transforma, es una célula en la que se crea y se consolida lo ideal, democracia, las crisis sociales y por ende la mayoría de las personas pues se encuentran afecto y seguridad, dentro de estas como composiciones o dentro de estos elementos, ¿no? Que es como lo esperable. Bueno, Fabio nos dice, no hay que dejar perder los valores porque son importantes para la sociedad y la familia, correcto. Entonces, la familia pues se asume como la más antigua de las instituciones humanas, sociales humanas, y se consagra pues como un sistema regido por reglas de comportamiento y funciones que deben seguir como los integrantes o los sistemas individuales que la conforman. Se asume también como un espacio donde se propicia, ojo con esto, el desarrollo de la identidad, y la familia es donde la persona adquiere sus primeras experiencias, valores y concepciones del mundo que le permitirán enfrentar los retos que se le van imponiendo o, o las circunstancias que se van presentando a lo largo de su vida. Ahora bien, como yo les decía ahorita, de pronto puede ser un poco difícil dar una definición global de lo que es familia. Y de hecho, pues dentro de muchas culturas puede variar, ¿cierto? Puede variar la concepción habrán familias o por ejemplo los occidentales la tendemos o en la cultura occidental pues se tiene como la tendencia a ser como muy ligado, muy unido a la familia, mientras que hay de pronto ya otros países en Oriente o demás en los cuales como que se maneja cierta independencia en las personas desde muy pequeños y se sale como del núcleo familiar o se hace como esa separación de la familia de origen a edades muy tempranas. Entonces puede variar un poco. Asimismo, el tema de los valores también puede variar de acuerdo pues a la cultura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si lo aterrizamos al contexto colombiano, a nuestro contexto como local, encontraremos como muchas similitudes en las diferentes o en las dinámicas familiares, encontraremos similitudes en la forma de pronto como muchos papás van educando, van formando a sus hijos o simplemente al interior o en las dinámicas familiares pues se manejan de pronto como unos criterios muy similares entre unos y otros. Y asimismo pues hay cosas que se van transmitiendo de generación en generación y pues lo vamos a mirar más adelante. Listo, entonces para hablar de familia o cuando nosotros hablamos de familia encontramos que hay varios tipos de familia, ¿cierto? Dentro de esos encontramos entonces en primer lugar la familia nuclear. Entonces, dentro de o en la familia nuclear está conformada por el papá, la mamá y los hijos. Entonces, es el tipo de familia que es más impulsado por la sociedad a que se conforme, ¿cierto? Es como el ideal,
como el ideal, por ejemplo, en nuestra sociedad, en la sociedad actual, lo ideal es que estén ambas figuras y que haya hijos, ¿no? Y si no los hay, entonces también se empieza como a generar en ocasiones ciertas presiones para que los haya. Pero pues obviamente ya esto es un tema muy de cada pareja y pues digamos que las presiones sociales no deben como estar enmarcadas o no deben ser como las decisorias en este caso. Entonces tenemos la familia nuclear, tenemos la familia monoparental, que es una de las que se ha ido como incrementando o que ha ido como que va teniendo más auge cada vez más. Hablamos de una familia monoparental cuando solo hay presencia de uno de los padres, es decir, uno de los padres está a cargo de la crianza de los hijos y en este tipo de familia, o bueno, este tipo de familia aparece generalmente después de un divorcio, viudez, por ejemplo, maternidad prematura también, o también es frecuente pues, ver hoy en día que de pronto, por ejemplo, la figura paterna no asume o bueno, sí asume, pero no asume su responsabilidad, pero no, por ejemplo, acepta como convivir con la persona, con la mamá del hijo o de la hija, etcétera. O lo que hablábamos ahorita, pues situaciones de separación, divorcio, viudez y demás. Entonces queda una sola de las figuras a cargo como tal de la educación de los hijos y demás. Entonces ahí hablamos de una familia monoparental. Encontramos la familia adoptiva, pues como su nombre lo indica, hace referencia a las familias que tienen hijos adoptivos, donde se desempeña un rol como educadores y protectores en todos los aspectos del desarrollo de estos niños. Encontramos también las familias sin hijos. Entonces, como nos damos cuenta, pues hay cualquier cantidad o hay varios tipos de familia. Y, por ejemplo, el hecho de que una pareja de esposos o, bueno, en unión libre y demás, no tengan hijos no quiere decir que no sean familia, ¿cierto? O que uno por lo general liga al tema de la familia o cuando alguien dice quiero tener familia, por lo general se liga a quiere tener hijos. Pero pues hay excepciones, ¿cierto? No necesariamente implica que la pareja quiere tener hijos. Entonces el hecho de no tener hijos no implica como tal que no sean una familia. La familia sin hijos, entonces pues esta familia está conformada por una pareja que por decisión o imposibilidad de procrear pues no tienen hijos. Es importante recordar que pues la ausencia de hijos no determina el concepto de familia. Encontramos la familia compuesta, es cuando se presentan esos casos de tus hijos, mis hijos, sí, los tuyos, los míos, los nuestros. Entonces la familia compuesta se caracteriza por o está compuesta, valga la redundancia, por varias familias nucleares que generalmente vienen de rupturas de parejas, separaciones o viudez, en donde la nueva pareja también presenta pues una situación similar y los hijos se convierten como en hermanastros. Entonces, tus hijos, mis hijos, los nuestros. Ahí hablamos de una familia compuesta, que yo creo que también de pronto es un tipo de familia que se ha ido como impulsando, ¿no? O que ha ido como cobrando más fuerza. Encontramos, por otro lado, la familia homoparental. Se caracteriza por tener padres o madres homosexuales que tienen hijos, ya sean adoptados, propios o concebidos por métodos in vitro. Los hijos de familias homoparentales tienen pues un desarrollo psicológico y emocional. Se considera que pues completamente natural o normal a, por ejemplo, un niño que crece en una familia nuclear. Entonces, por ejemplo, ese es un tema de muchísimo debate porque pues muchísimas personas no están de acuerdo por temas morales, bueno, religiosos o las razones que consideren, pues no están de acuerdo con que las personas pues, homosexuales adopten o que tengan hijos en común. Bueno, encontramos también la familia extensa. Entonces se presenta cuando la crianza está a cargo de distintos familiares, entonces como los abuelos, tíos,
primos, en compañía o ausencia de los padres. Entonces hablamos de una familia extensa cuando, por ejemplo, se vive bajo el mismo techo o se comparte el techo con los papás, los tíos, lo que uno llamaría como una vivienda familiar. Entonces ahí hablaríamos de una familia extensa. Pero pues la familia, aunque esté como la figura de familia extensa, entonces igual siempre hablaríamos, por ejemplo, de que el núcleo familiar, pues por lo general está constituido, conformado por lo que son papás, hermanos, hijos. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cuál es la función de la familia en la sociedad? ¿Mm? Entonces encontramos que dentro del grupo familiar se producen una serie de interacciones sociales y personales que son significativas para el sujeto, para el individuo, y que al ser interiorizadas constituirán una influencia directa en el curso del desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y en general, pues en todos los aspectos de la persona en donde se asuman riesgos y responsabilidades. La familia, por ende, pues constituye la más importante red de apoyo para la mayoría de las personas. Permite las diferentes transiciones que son vitales para el desarrollo del ser humano, como lo es, por ejemplo, la búsqueda de pareja, trabajo, vocación, relaciones sociales, entre otras. La familia con respecto a los hijos, ¿sí? Cumple 4 funciones vitales. Encontramos primero, pues de asegurar la supervivencia y el crecimiento físico y sano. ¿Que eso se cumple siempre? No, ¿cierto? Desafortunadamente, pues vemos como día a día en nuestra cotidianidad cada vez más casos o cómo aumentan los casos de violencia, ¿cierto? Cómo aumentan los casos de vulneración de derechos hacia los niños y demás. Entonces, asegurar la supervivencia y el crecimiento físico sano es el ideal, pero desafortunadamente, por las diversas situaciones que se puedan presentar, pues no se cumple en la totalidad de las familias. Lo otro o segundo, pues brindar un clima de afecto y apoyo, pues es importante para garantizar un desarrollo psicológico adecuado y pues el establecimiento de relaciones de apego que permitan un compromiso emocional sano. Aquí también encontramos muchas fallas. Desafortunadamente, puede que de pronto haya familias que, o lo podemos ver, ¿sí? Hay familias que en cuanto a suplir como las necesidades materiales de los hijos, pues muy bien todo, tienen como la posibilidad de darles una buena calidad de vida, un buen nivel de vida, pero se deja de lado la parte afectiva, la parte emocional. Entonces no se impulsa. Entonces, pues encontramos ahí que la balanza no tiene su punto de equilibrio. Por otro lado, encontramos que también debe facilitar las herramientas físicas y emocionales que le permitan a los hijos responder a las necesidades que el entorno demande durante los procesos de adaptación al mundo. Entonces, hablamos de que aquí es donde es fundamental diferentes aspectos como no robarle la independencia a los hijos, no decidir por ellos, ¿cierto? Dejarles cierta autonomía, permitirles la toma de decisiones, que sean responsables, enseñarles como ese sentido de responsabilidad por las decisiones que toman y cómo deben pues asumir las consecuencias de esas decisiones, hayan sido buenas o no tan buenas. ¿Mm? Y pues tomar decisiones adecuadas respecto a los contextos sociales y educativos que van a compartir las tareas de educación y crianza. Bueno, la familia como eje fundamental de la construcción de valores. Si los valores no se construyen en el seno familiar, ¿dónde más creen ustedes que se podría construir? Es decir, esta responsabilidad de inculcar valores, principios y demás, ¿se le podría delegar como a otra institución? ¿Se le podría delegar
a otras personas más allá de los cuidadores o de la familia como tal de la persona? ¿Qué creen? You are now muted. You are now unmuted. Bueno, entonces encontramos que muchas personas tienen de pronto como la concepción o la idea de que los valores se deben formar, por ejemplo, en la escuela, en el colegio. Y pues encontramos que no, que realmente los valores se tienen que trabajar y se tienen que, esa construcción de valores se tiene que iniciar en el núcleo familiar o en el seno de la familia. Que ahora bien, en las instituciones educativas se promueva, se busque fortalecer, se fomente y demás, claro, y es completamente válido, pero digamos, no son como, no es como la escuela, no son los docentes, por ejemplo, los que tienen la obligación de inculcar valores, por ejemplo, a los niños, ¿cierto? Eso debe salir de casa. Y la escuela lo que hace es ayudar como también a fortalecerlos o a promoverlos. Entonces encontramos que pues, la familia es el primer grupo de referencia para cualquier ser humano y por esto percibe o recibe, mejor dicho, la responsabilidad de otorgarle un valor a la construcción de las relaciones sociales y las normas básicas de conducta para considerar el comportamiento como bueno o malo, aunque esto varía también de sociedad en sociedad, porque pues lo que para nosotros es inaceptable, en otras sociedades es completamente permitido, completamente aceptable. Y pues, por ejemplo, pongamos una situación a nivel local, miremos, por ejemplo, en los grupos indígenas, tienen su cultura, pues tienen ciertas tradiciones o tienen ciertas normas de convivencia, normas de conducta que de pronto varían un poco en comparación con las nuestras y que nosotros podemos llegar a considerar como inapropiadas o como malas, pero que dentro de su comunidad o dentro de su población pues son totalmente aceptadas y son consideradas como buenas, ¿no? Entonces lo que es bueno, lo que es malo puede llegar a ser como muy subjetivo y pues puede variar de sociedad en sociedad o de persona a persona. Entonces podemos deducir que la familia pues es la primera escuela a la que un ser humano asiste, ¿cierto? Y en donde la lección principal pues es la formación en valores que le permitan una construcción más sólida de sus relaciones y logros a lo largo de su vida. Estos valores se espera o lo ideal es que se adquieran en edades tempranas, casi que para siempre arraigados en la estructura para que queden arraigados en la estructura de la personalidad del individuo. Lo que hace que pues su cambio sea difícil. Desde esta postura, pues la importancia de que la educación primaria y educación en casa pues sea adecuada. Ahora bien, la mayoría de las familias pues tienen unas normas que no están escritas, ¿cierto? Porque pues uno no hace como un libro para decir las normas son estas o las reglas son estas. En muchas ocasiones sí se usa como técnica además para establecer pautas de crianza con los niños y demás. Pero por lo general pues no hay algo que uno diga como esto está establecido o está escrito de esa forma y por eso hay que cumplirlo. Entonces no es algo como universal. Entonces, pues hay unas normas que no están escritas o no han sido dichas también, pero que todos sus miembros conocen porque se han convertido en costumbres. Entonces, la familia presenta un grado de intimidad que favorece las actitudes más sinceras y espontáneas de sus miembros. Es el medio más favorable para que el individuo se exprese tal como es, con menos inhibiciones y restricciones, menos sujeto a normas exteriores que tal vez en otros contextos cumple, pero que pues no ha tomado como suyas a pesar de que las comprenda y las promueva como valores básicos. Entonces, la formación en valores desde la familia le permitirá al individuo, al sujeto,
desarrollar herramientas para su desarrollo y construcción personal. Encontramos pues la construcción de una personalidad sólida y coherente a lo aprendido en casa. Encontramos fortalecimiento de los lazos de unión, respeto y confianza, comunicación asertiva y expresión de las emociones y sentimientos, aprender a tolerar y a vivir con la diversidad y pues el establecimiento de metas reales y alcanzables de acuerdo a sus objetivos personales. Bueno, entonces valores. Encontramos que existen valores negativos y positivos, ¿sí? Y en función de estos, pues se orienta la mayoría de decisiones y hacen parte de la personalidad y permiten que la persona pueda, por ejemplo, dar lugar a la individualidad y a las diferencias, respetar al otro, reconocer la dignidad del otro, permitir las diferencias ideológicas pues, de cada persona, poder vivir con el otro entendiendo las diferencias, tomar decisiones con libertad y responsabilidad, ser solidario y tolerante en todas pues, las situaciones que pueda vivir con la otra persona. Los valores más importantes que se construyen en familia y que permiten el desarrollo de estas herramientas son, por ejemplo, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el amor, la honestidad y la empatía. Pero entonces aquí surge o lo que dirían coloquialmente la pregunta del millón, y es, nosotros, ¿cómo le podemos inculcar a alguien respeto? ¿Cómo le podemos inculcar solidaridad? ¿Cómo le podemos inculcar tolerancia, honestidad, empatía? ¿Eso cómo se hace? Entonces, los leo. ¿Cómo consideran ustedes que pues uno puede inculcar estos valores en las otras personas o en este caso pues en nuestros hijos y demás? ¿A través de qué se hace ese proceso? Álvaro, a través del ejemplo, con el ejemplo, muy bien. Entonces partimos de cosas tan básicas como por ejemplo el respeto. Si por ejemplo el niño evidencia eh, todo el tiempo faltas de respeto entre sus papás o entre sus cuidadores, pues por ende, ¿cuál va a ser como el resultado en el comportamiento del niño? Pues también como esas mismas faltas de respeto o demás. Entonces, hablamos de algo tan clave como es el ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, ellos son una esponjita, entonces ellos todo el tiempo están absorbiendo y están aprendiendo y están como sacándole provecho a todos esos estímulos externos que van recibiendo, ¿cierto? Pero además del ejemplo, ¿cómo más uno puede ayudar a construir o ayudar a fomentar o arraigar esos valores en la familia? ¿Cómo más se podría inculcar valores si no es con el ejemplo? ¿Qué opinan? You are now muted. You are now unmuted. Bien, vamos a trasladarnos un poquito a la infancia de ustedes. Digamos, escojan uno de estos valores que están aquí en la diapositiva, cualquiera, y hagan el ejercicio de revisar por qué ese valor ustedes lo tienen arraigado. Entonces, por ejemplo, ¿por qué son respetuosos? ¿O cómo aprendieron a ser ustedes respetuosos? ¿O cómo aprendieron a ser solidarios? ¿O cómo aprendieron a ser tolerantes? ¿O cómo aprendieron a ser honestos? Entonces, los invito a que hagan como ese pequeño ejercicio de revisar cómo les inculcaron ustedes o ustedes cómo lograron arraigar esos valores. Fernando, bienvenido. Fernando nos dice con el ejemplo en casa. Muy bien.
¿Será que hay valores que uno va como arraigando a lo largo de su vida, pues de acuerdo a las circunstancias que va viviendo, sin necesidad pronto de tener un ejemplo? Fernando dice, en mi caso, mis profes influyeron mucho. Ujú. Lo que hablábamos ahorita, o sea, lo esperable es que desde casa o en el seno de la familia se fomenten o se arraiguen, ¿cierto? Pero se esperaría que en los contextos educativos se fomenten y pues se hagan como que se potencialicen de pronto. Miriam, mis padres siempre me inculcaron que lo ajeno no se toma sin permiso. Claro, entonces ahí hablaríamos de, por ejemplo, la honestidad, ¿cierto? Hablaríamos del respeto. Muy bien, entonces los valores pues son una temática importante para la constitución de las relaciones sociales, ¿cierto? Imagínense uno tratando de establecer relaciones sociales sin tener respeto, sin tener empatía, sin tener amor, ¿cierto? Sería supremamente difícil o caótico. Entonces, aquí es donde vemos que los valores son como tal una necesidad. Entonces, eh, son indispensables para la constitución de relaciones sociales y permiten pues que éstas sean mucho más fáciles de manejar y hacen que la persona también conozca su dignidad. Existen valores negativos y positivos. Por favor, los invito a que me cuenten si ustedes conocen algún valor negativo, que me cuenten ahí o nos compartan a través del chat ustedes qué valores negativos conocen. Em, entonces existen valores negativos y positivos y en función de estos se orienta la mayoría de las decisiones y hacen parte de la personalidad y permiten entonces que la persona eh, pueda responder a las diferentes situaciones que se van presentando. Por ejemplo, la solidaridad, el respeto y la tolerancia son valores que están vinculados o que están como muy ligaditos, ya que buscan mantener la sana convivencia y el bien común. Entonces, lo que yo les decía ahorita, imagínense uno tratar de establecer relaciones con otras personas sin respeto, sin tolerancia, sin amor, sin empatía. Sería un caos, ¿verdad? Entonces encontramos acá, entonces, por ejemplo, la solidaridad. Es un valor de colaboración desde las propias capacidades. Permite realizar acciones que llevan a mejorar la situación de una persona. Es entender lo que le sucede al otro, centrándose en los sentimientos o frustraciones y deseos y los deseos para poder superar obstáculos de pronto que llevaron a la persona a determinada situación. Y encontramos que, por ejemplo, la solidaridad puede o está como muy ligada o es muy cercana con la empatía. El respeto, el tan popular respeto, ¿cierto? Em, en el caso del respeto, pues permite la convivencia, permite una mejor convivencia o la convivencia, sí. Permite mejores condiciones de vida, tener o poder construir como relaciones interpersonales sanas. Encontramos también la tolerancia y creo que aquí en estos que son como los valores como universales, como principales, si nosotros tratamos de hacer un balance al día de hoy, pues encontramos que desafortunadamente cada vez es menos la solidaridad, cada vez es menos el respeto, a veces dentro de las mismas familias, que pues es como también lo de lo más pues, lamentable, la tolerancia.
pues hay personas o hay parejas o hay padres e hijos que no se toleran, no aceptan sus diferencias, no logran convivir con las diferencias que tienen. Entonces, pues esto es bastante, pues aparte de que es bastante complejo, creo yo que también pues resulta bastante lamentable, ¿cierto? Em, la tolerancia como tal, pues tiene que ver con el reconocimiento de los otros también como seres humanos, el reconocimiento de las diferencias, de la individualidad, aceptar que pues todos cometemos errores, que todos tenemos fallas, que todos tenemos oportunidades de mejora. eh, entonces comprenderlo pues también desde la paciencia y como ayudar en lugar de ser como jueces de las fallas de los otros, pues también como permitirle a los otros comprender esto y, ¿por qué no ayudarlos a comprenderlo y también a transformarlo? Entonces implica como tal también respetar la libertad del otro y pues se entiende siempre y cuando no afecte la libertad de las demás personas. A veces encontramos que, por ejemplo, la tolerancia es como mal interpretada. Entonces, hay personas que, por ejemplo, consideran que ser tolerante es aguantarle malos tratos, por ejemplo, a la pareja, que ser tolerante es soportar o aguantar malos tratos a las demás personas, pues en general, que ser tolerante es no tomar acciones, por ejemplo, correctivos cuando el hijo o demás está teniendo un comportamiento inapropiado, ¿cierto? Entonces encontramos que pues desafortunadamente también se ha como desdibujado un poco o, o estos valores también han permitido de una u otra forma, o nosotros como sociedad pues hemos ido como dándoles un giro y desafortunadamente pues se pueden dar lugar para malinterpretaciones. Es como el tema del respeto. Por ejemplo, las líneas de respeto, pues para algunas personas son claras, para otras no. Por ejemplo, vamos con cosas tan sencillas o tan básicas como, por ejemplo, colocarle apodos a las otras personas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de respeto, partimos de cosas tan simples de pronto y como tan pequeñas como esa, pero que, por ejemplo, colocarle apodo a alguien o un apodo, por ejemplo, relacionado con un defecto físico, puede ser bien visto para alguien o puede ser aceptable para alguien, ¿sí? Y desde otra perspectiva, pues lo vemos como una falta de respeto hacia la persona, incluso la persona misma lo puede percibir de esa manera. Entonces sí se ha ido como dando cierta como ambigüedad también a todos estos conceptos y pues se ha ido permitiendo como darles otro abordaje o incluso tolerar o ciertos comportamientos porque se considera que entran dentro de lo que es el respeto, dentro de lo que es la tolerancia, etcétera. Encontramos también el amor, que pues ya tiene que ver como tal con comprender, servir, dar, compartir, respetar. Sí, se supone que, o por lógica, que pues si usted eh, ama a alguien o demás, pues lo respeta, ¿no? Pero pues también ahí como que falla un poco esa lógica. Em, en ocasiones, pues también se entiende como una fuerza que impulsa a las personas a realizar acciones que hagan bien a los que les rodean y pues es uno de los valores que mejor se construye en familia y que permite la correcta asimilación de los demás valores. Entonces hablaríamos que también es uno de los valores claves o fundamentales para el desarrollo de la persona y para que pueda arraigar también los otros. Honestidad. Entonces, tiene una relación estrecha con la verdad, con la justicia. Su característica principal es anteponer siempre pues, la verdad en los pensamientos, acciones, expresiones. No solo se miden las relaciones interpersonales, en la relación del individuo con él mismo, se ve en la coherencia de su actuar con su comportamiento. La empatía, creo que de esto también hace
esta hace falta como también como arraigarla más o fortalecerla. Pues es la capacidad que tenemos las personas para ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Sin embargo, pese a que es una capacidad que tenemos, pues no la, no la utilizamos mucho o no la explotamos mucho. Em, entonces, pues es la capacidad de ponerse, como dicen por ahí, en los zapatos del otro, en situaciones emocionales y comprender las causas de sus actitudes y comportamientos. Se refiere más a una unión emotiva y educar en la empatía es motivar para que gradualmente sean capaces las personas de sentir lo que viven los otros y gracias a ello, a ellos poder relacionarse con su entorno social pues de manera profunda y comprometida. Encontramos entonces que existen otros valores que son complementarios a los valores principales que acabamos de mencionar, pero que también permiten un desarrollo de la personalidad adecuado, con herramientas que aportan a la construcción de relaciones sólidas, relaciones sociales sólidas y sanas, y encontramos la gratitud, la prudencia, la verdad, la valentía, la felicidad, lealtad, responsabilidad, perdón, justicia. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de promover todos estos valores desde el hogar? Entonces encontramos que pues tiene una posición, la familia tiene una posición respecto a la educación y por medio de su dinámica interna elige lo que pues cree más conveniente para sus hijos, que no solo reciben la herencia genética y cultural, sino pues también ideologías, tradiciones, costumbres, hábitos, mañas, afinidades, aversiones, y pues esto le permite al niño integrarse paulatinamente a la sociedad y comenzar a manifestar su comportamiento. La educación de los padres pues, le permite a los hijos conocer sus propios límites, tanto intelectuales como sociales. Y los hijos pues, desarrollan un juicio reflexivo, perdón, y crítico para saber cómo responder ante conflictos como lo que se desea y lo que se puede o no se puede o debe hacer. No solamente es importante conocer la importancia de la construcción de los valores desde la familia, también lo es conocer los retos que actualmente se presentan. Sin embargo, bueno, el objetivo de la formación en valores entonces es proporcionar a las personas los elementos que le lleven a pensar, sentir, decidir y actuar perdón, que se humanice cada día más, lo cual implica un largo camino de interioridad y sano desarrollo en todos los aspectos del individuo. La formación y desarrollo apropiado de valores implica que quienes colaboran con el desarrollo de la personalidad del individuo, es decir, padres, abuelos, tíos, cuidadores, cumplan con unos criterios mínimos para su humanización, tales como propiciar conductas positivas, escuchar antes de criticar, evitar los prejuicios, ser coherente al pensar, sentir y actuar y pues aprender a autoevaluarse. Entonces, con todo lo que hemos revisado hasta el momento, nos damos o creo que podemos llegar también como a la conclusión de que es indispensable para poder construir o para poder formar en valores, es indispensable que nosotros hagamos ese ejercicio de autoevaluación y revisemos cómo andan nuestros valores, ¿cierto? Cómo andan todas esas cositas que fueron nuestra familia, nuestros cuidadores fueron inculcando durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia, a lo largo de nuestra vida, pero también lo que nosotros hemos ido aprendiendo de pronto de situaciones, ¿sí? Que se han ido presentando. Entonces es indispensable que nosotros también logremos o podamos hacer como ese ejercicio de reconocimiento
para poder también comprender muchas cosas, porque a veces uno de pronto mira a los hijos y uno dice, yo no entiendo por qué se comporta así o no entiendo por qué reacciona así. Entonces debemos también nosotros, ellos de una u otra forma también son un reflejo nuestro. Entonces hay que hacer el ejercicio de autoevaluación y bien sea el resultado satisfactorio, como que no tan satisfactorio, es importante que lo hagamos para que también podamos identificar en qué de pronto estamos un poco flojos y podamos fortalecerlo. Entonces, como les decía, pues no solo es importante conocer la importancia de la construcción de los valores en familia, sino también conocer o identificar que hay una serie de retos que se presentan. Dentro de esos encontramos pues, que existe el riesgo de la modificación de los valores que traen desde la familia, pues ya que hay una gran cantidad de influencias externas como los medios de comunicación, la escuela, los amigos que pueden pues generar cambios positivos o negativos en la estructura de los valores de una persona. Y si esos valores no se arraigaron muy bien, pues hay como un mayor margen a que la persona pueda modificarlos. Entonces, por ejemplo, uno ve chicos que se les inculcó que sí, que por ejemplo tomar las cosas de otra persona es malo, que como nos comentaba Miriam, de pronto lo ajeno hay que respetarlo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero a medida fueron creciendo o empezaron a interactuar o a estar en ciertos contextos, por ejemplo, esto se fue como modificando y la persona entonces empieza a tomar cosas que no son de él, empieza de pronto a hurtar cosas y demás. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí con, con el valor? ¿Qué pasó ahí con los valores? ¿Qué pasó con lo que le inculcaron en su casa, su familia y demás? ¿Cierto? Entonces encontramos otro riesgo que son pues las dinámicas familiares externas. Entonces, como el trabajo de los padres pueden disminuir o creo que al día de hoy por donde nos encontramos ante situaciones en las que tanto papá como mamá trabajan, ¿cierto? Los niños o los chicos están cada vez más solos o pasan cada vez menos tiempo con sus familias y pues esto también puede representar un riesgo para que esos valores como tal se promuevan o se arraiguen, ¿sí? Entonces vemos situaciones en las que muchas veces los chicos se sienten como si fueran pues un objeto más de la casa, porque pues no hay unidad, no hay como esa cercanía, no hay unos canales de comunicación abiertos. Entonces todo eso pues son factores de riesgo o propicia no solamente que se sesgue todo ese tema de los valores, sino pues propicia otro tipo de conductas que pueden ser de pronto autodestructivas para el chico. Entonces, em, hay muchas situaciones que pues se tienen que manejar desde la intimidad del núcleo familiar. Una de esas pues es todo este tema de promover los valores en el hogar o en la familia. Y uno dice, pero ¿a qué hora? ¿Pero con qué tiempo? Pero casi no nos vemos solamente los fines de semana. Entonces, todo este tipo de situaciones son cosas que hay que revisar y que hay que buscar la forma también como de mediar, de poder como de pronto organizar mejor el tiempo, de poder buscar alternativas que los beneficien a todos. Y encontramos también otro riesgo que es pues el medio ambiente donde se encuentra o el entorno en el cual está la persona, también significa un reto, ¿cierto? Para los padres, por ejemplo, los colegios, los sitios aledaños o los alrededores del colegio, el barrio, el lugar pues donde viven, pueden tener o pueden presentar unas problemáticas como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo, violencia, entre otras que pues, podrían aportar unas actitudes o unos comportamientos desadaptativos por parte de los chicos, siempre y cuando pues no haya como ese arraigo como tal de los valores, entre otros aspectos. Bueno, encontramos por acá unos tips o unas pautas para fortalecer la construcción de los valores en familia.
Primero, pues la comunicación asertiva es fundamental, tener los canales de comunicación abiertos siempre, que los chicos sientan como la confianza, ¿cierto? De poder comunicarle a sus padres o cuidadores cómo se sienten, si algo malo ocurre, pero también si algo bueno ocurre. Promover la empatía dentro y fuera pues del núcleo familiar también es clave. Escuchar. Yo en otro taller los invitaba a hacer el ejercicio de escucha, porque yo decía, somos muy buenos hablando, pero escuchando sí somos muy, como muy regulares. Entonces es importante también poder escuchar con atención e interés, crear espacios que faciliten la comunicación, libre de distractores. Entonces, si el chico se quiere o el niño se quiere acercar a conversar con papá, con mamá, etcétera, tratar de eliminar en ese momento el uso del celular, tratar de pronto de bajar el volumen de la televisión o apagarlo, de tal manera que nuestra atención y nuestra escucha esté pues, dirigida y esté em, enfocada al chico y a lo que desea expresar. Asimismo, pedir y tener en cuenta la opinión de todos los miembros de la familia, expresar y compartir sentimientos. Y uno también ve que, por ejemplo, hay papás que no son muy expresivos, ¿cierto? Incluso con la pareja, a veces les cuesta un poco ser expresivos, dar una frase positiva, decirle a sus familiares cuánto les quieren o demás. Entonces hay muchas personas que todavía son como del concepto de, pues claro que lo quiero porque pues yo soy su papá o yo soy su mamá, entonces pues obviamente que lo quiero, no tengo que estárselo diciendo. Pero pues resulta que también es importante y dentro de todo ese proceso de formación, de desarrollo, pues las personas también necesitamos esas palabras, necesitamos también como esa voz de aliento que de pronto nos impulsa o que nos motiva o esa frase de aceptación o esa expresión como tal de afecto o de orgullo o demás, es importante también expresarlo. No solamente demostrarlo, sino también pues, de vez en cuando hacer uso de las palabras. Em, Promover la educación en competencias que pues permita la resolución de problemas. Lo que yo les comentaba hace un rato, no robarle pues, la independencia a los chicos, darles la posibilidad siempre de que ellos puedan elegir, de que puedan tomar decisiones de cosas tan simples como elegir qué ropa ponerse, de que ellos puedan elegir si les gusta una camiseta, pues bueno, si a nosotros no nos gusta, pues aceptación de las diferencias, porque el hecho de que sean, por ejemplo, hijos nuestros no quiere decir que tengan que tener los mismos gustos que nosotros. Entonces, a veces aceptar todas esas diferencias pues cuesta mucho trabajo. Em, Buscar que la formación favorezca el desarrollo integral. Cuando nosotros hablamos de desarrollo integral, nos referimos al desarrollo de la persona en absolutamente todas sus esferas, no solamente que crezca bien y saludable, sino que a nivel emocional también haya una formación, también se nutra la parte emocional, la parte social, etcétera. Promover el desarrollo de la creatividad y la toma de decisiones, como yo les decía, con cosas tan básicas o tan simples como que el chico o el niño pueda elegir qué ropa desea comprar o qué ropa desea colocarse. Nosotros hacemos el papel de orientadores, ¿cierto? Entonces le podemos decir esto combina, esto no combina, mira que de pronto está haciendo frío o mira que está haciendo mucho calor, entonces de pronto con esa ropa te vas a sofocar o te va a dar frío, sí, más un rol como orientador, que el niño desde pequeño empezar a inculcar también las pautas de crianza, empezar a inculcarles responsabilidades de acuerdo a su edad. Entonces, si hizo desorden, debe recoger el desorden. Si que aprendan a atender su cama, que aprendan a ayudar también, por ejemplo, con los quehaceres de la casa. Todo ese tipo de cosas son situaciones que abren la puerta a la formación de valores, que abren la puerta a la formación de la responsabilidad, ¿cierto? Si usted todo el tiempo decide por su hijo, le hace las tareas, le hace absolutamente todo, pues a la larga o a medida pasa el tiempo, pues
lo que va a tener como resultado es un chico perezoso, es un chico que no toma decisiones, un chico que totalmente irresponsable. Entonces después pues vienen las complicaciones, vienen los dolores de cabeza o yo no entiendo por qué ese muchacho es así. Sí, pues eso fue lo que nosotros fuimos construyendo. Entonces ahí sí, como dicen, hay que ser muy cuidadosos o uno no debe preocuparse tanto por lo que va a recibir, sino por lo que está dando, ¿cierto? O por la calidad de lo que uno está sembrando, así mismo será lo que recoja. Y pues por supuesto, fomentar la autonomía, que es lo que les comentaba. Tratar de tener o de educar o de formar personas independientes, personas autónomas, personas responsables, pero también solidarias, empáticas, que aporten positivamente a la sociedad, que aporten positivamente a sus familias. Entonces, tenemos una responsabilidad mayúscula, tenemos una responsabilidad inmensa en todo esto, bien sea como padres, como tíos, como familiares, tenemos muchísima responsabilidad también en todo esto. Y lo que yo les decía, o todo esto pues, se debe empezar a fomentar desde etapas muy tempranas, se debe fomentar desde las etapas iniciales de la vida del niño. No debemos esperar a que el niño tenga 10 años para, por ejemplo, empezar a inculcarle responsabilidades. No, ¿cierto? Eso se debe hacer desde que son bebés. En lo posible vamos a ir formando, vamos construyendo. Entonces, bueno, básicamente ya para finalizar, entonces al reconocer que la familia es un valor en sí y fuente también de valores, se resalta su cualidad de ser como un lugar donde se vivencian los valores, donde los hijos van adquiriendo la cultura, costumbres y normas de comportamiento necesarios para desenvolverse en la sociedad en la que vivimos. Entonces, bueno, eso es todo. No sé si de pronto tienen dudas, tienen inquietudes o hay algo que nos deseen compartir. Eh, por acá, mientras tanto, y como es costumbre, les comparto la encuesta de satisfacción para que por favor me colaboren diligenciándola. Estamos prestos pues a sugerencias. De pronto, si hay algún tema que les gustaría que trabajáramos o que abordáramos, lo pueden sugerir ahí en la encuesta. Hay una parte como para comentarios, lo pueden sugerir allí también y pues la idea es poder abordar temáticas que se ajusten, ¿cierto? Y que sean de utilidad para la cotidianidad de cada uno, temáticas que se ajusten pues a nuestro contexto, a nuestra realidad o a la realidad en la que nos encontramos. Entonces, pues no siendo más, creo que pues no hay como inquietudes o demás. Les dejo entonces la encuesta para que la diligencien. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio y pues ya nos veríamos nuevamente en el mes de julio. Arrancamos nuestro segundo semestre o nuestro segundo periodo, pues ya también con nuevas temáticas, para que por favor pues igual estén pendientes y traten de conectarse, de participar pues obviamente en las que resulten de interés para ustedes. Por eso los invito a que en la encuesta nos hagan sugerencias de algún tema o nos comenten sobre algún tema que les gustaría que trabajáramos, que pues no hayamos trabajado. ¿Listo? Muchas gracias Álvaro, Fabio, Miriam, Nasli, muchas gracias por conectarse, que pasen una feliz noche y nos vemos entonces en una próxima ocasión. You are now muted.